El capítulo de hoy hablaremos shock en el recién nacido, un poco de lo que es ventilación no invasiva y ventilación mecánica. Definición de choque. Es un estado agudo de disfunción cardiorrespiratoria en el cual el aporte de oxígeno y nutrientes es insuficiente para satisfacer los requerimientos de los tejidos, así como para la remoción de sustancias tóxicas. Para ponernos de acuerdo, hablaremos de que es una disminución en la liberación de oxígeno a los tejidos por una disminución de la perfusión. Es un predictor independiente de muerte. Quiere decir que cualquier situación que lleve a un recién nacido al choque tiene altas probabilidades de morir, y si es un recién nacido de muy bajo peso al nacer, más aún. ¿Y esto por qué? Hablábamos que el recién nacido de muy bajo peso al nacer tiene un riesgo particular, y esto porque tiene una inmadurez de los receptores naturales endógenos que responden a las aminas exógenas o endógenas. Su sistema nervioso autónomo es menos activo, tiene poca respuesta a estímulos, baja reserva de contractibilidad. Además, el corazón del recién nacido, más del prematuro, tiene menos capacidad de distenderse. Entonces, la ley de Frank Starling, que nos habla de que a mayor distensión hay mejor contractibilidad, no aplica para este tipo de bebés como en etapas posteriores. ¿Cuáles son las características del choque? Que va a haber un volumen sanguíneo inadecuado, una perfusión tisular alterada, un volumen sistólico disminuido con disfunción del tono vasomotor. Frecuentemente se acompaña de hipotensión arterial. Como sabemos, el choque tiene varias fases. En la fase inicial del choque, cuando empieza a haber una hipoperfusión a nivel celular, se empiezan a activar mecanismos de compensación, donde busca preservar los órganos vitales, cerebro, corazón, suprarrenales. En la fase compensada del choque, tenemos a un recién nacido que ya está en shock, pero compensado. Hay una activación de los factores neurohumorales, que son básicamente hormonas, donde va a haber una redistribución de flujo para preservar los órganos vitales, como mencionamos, y el corazón trata de participar en esta fase compensada, incrementando su frecuencia cardíaca, incrementando la contractibilidad en respuesta a las aminas endógenas. Es importante saber que en esta fase la presión arterial se mantiene normal. Y es importante porque vamos a ver más adelante que el shock no es igual a hipotensión, ni la hipotensión es igual a la disminución de perfusión a nivel tisular. Si progresa la patología del niño, vamos a llegar a la fase descompensada, donde se sobrepasan los mecanismos compensatorios, presentando hipotensión, pobre perfusión tisular, pero ya a nivel de todos los órganos, incluidos los órganos vitales, se echa a andar el metabolismo anaerobio con toda la consecuencia que esto trae, y va a haber una acidosis metabólica por una acidosis láctica. Cuando este estado de shock ya progresa, ya estamos en una fase irreversible, donde la hipoperfusión sostenida va a producir falla orgánica y consecuentemente muerte. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de choque? En la fase compensada vamos a tener una alteración a nivel de los pulsos, los cuales los vamos a encontrar disminuidos. La frecuencia cardíaca va a estar aumentada, tratando de aumentar el volumen circulante. La perfusión periférica va a estar alterada con un llenado capilar prolongado, una piel reticulada. El volumen urinario es muy importante porque nos habla de la perfusión renal y de la producción de orina. El equilibrio ácido-base, cuando hay una hipoperfusión a nivel de todos los órganos, estos entran en un estado anaeróbico y va a haber una producción de ácido láctico, que lo podemos recoger en una gasometría.
Entonces, hay que hacer una evaluación hemodinámica cuando uno está pensando que un niño tiene choque. Y cada una de estas fases, tanto la bomba, la resistencia periférica, poscarga que le llamamos, incluso el lecho capilar, perfusión tisular o precarga, que es el volumen con el que se está alimentando el corazón, todas estas partes del componente hemodinámico de la circulación lo podemos evaluar tanto desde el punto de vista clínico como recoger con estudios no invasivos, como vemos ahí, el ecocardiograma, electrocardiograma, medición no invasiva de la tensión arterial e incluso algunas técnicas invasivas que normalmente no se disponen o no se tienen a la mano. Entonces con esta lámina lo que quiero hacer notar es que no necesitas gran tecnología para hacer un diagnóstico de choque. El tiempo en el llenado capilar nos está diciendo cómo es la perfusión a nivel periférico, o sea, es un marcador de perfusión tisular. Depende del sitio de la piel y duración de la presión. Tiene sus limitantes, como la variabilidad interobservador, pudiendo estar afectado por la temperatura ambiental, medicamentos que recibe el recién nacido, maduración de la regulación del flujo de la piel. Un llenado capilar mayor o igual a 4 segundos en un recién nacido con una buena técnica que es en el tórax, haciendo una presión por 5 segundos sobre la piel, mayor de 4 segundos, nos habla de un bajo flujo a nivel de vena cava superior, con una especificidad del 96% y una sensibilidad del 29%. Hay que recordar que el llenado capilar normal en un recién nacido debe ser menor de 3 segundos. El lactato sérico es un subrogado de la circulación que correlaciona con el déficit de base, que nos habla de un estado de anaerobiosis a nivel celular. Un lactato sérico único mayor o igual a 5.6 milimol por litro mostró una sensibilidad del 100% y una especificidad del 85% para un desenlace adverso, como lo serían muerte, hemorragia intraventricular grado 3 y leucomalacia periventricular. Cuando la hipoperfusión se mantiene, llegamos al bebé a una fase descompensada, donde ya vamos a encontrar hipotensión arterial. La hipotensión arterial sostenida se ha relacionado con efectos adversos como la pérdida de audición, hemorragia intracerebral, isquemia cerebral, alteración a nivel del neurodesarrollo. Para medir la presión arterial o presión arterial media, requerimos tablas porque esto va a depender de la edad gestacional, del peso, de los días de vida de nuestro recién nacido. Pero es bastante aceptado y hay varios estudios que lo refrendan que la presión arterial media es igual a la edad gestacional, al menos en los primeros días de vida. Acordémonos que la presión arterial tiene dos componentes: el flujo que sale del corazón, también llamado gasto cardíaco, y la resistencia vascular. Como hablamos anteriormente, la hipotensión arterial no es sinónimo de choque. Por ejemplo, podríamos tener un bebé con baja presión arterial, con baja resistencia vascular y el flujo tisular pudiera estar normal. ¿Cómo pudiéramos tener un bebé con presión arterial normal, pero con una alta resistencia vascular y su flujo tisular puede estar disminuido, puede estar hipoperfundido? Cuando hablábamos que la presión arterial media es igual a la de edad gestacional, tiene sus limitantes. No nos podemos permitir que un recién nacido tenga una presión arterial media menor de 30, aunque su edad gestacional sea menor de 30 semanas, porque debajo de este valor se pierde la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, produciendo daño a este nivel. Tenemos que introducir más la ecocardiografía funcional, que nos permite la evaluación del gasto cardíaco, tanto el gasto cardíaco ventricular derecho e izquierdo, que también tienen sus limitantes, porque sabemos que el gasto ventricular izquierdo
es todo el gasto que va a llegar a la circulación, pero eso es en el adulto. Los recién nacidos y principalmente los prematuros están sujetos a cortocircuitos intracardíacos como el conducto arterioso, el foramen oval. O sea, no todo lo que salga del ventrículo izquierdo va a llegar a la circulación. Tenemos que medir el flujo sanguíneo de la vena cava superior, que ya sabemos que el 80% del flujo de la vena cava superior es del retorno venoso cerebral. Los objetivos del tratamiento es aumentar el volumen sistólico, optimizando la precarga, que lo podemos evaluar con un catéter venoso para medir la presión venosa central, que no se hace rutinariamente, asegurar oxigenación y ventilación pulmonar, expandir volumen intravascular si lo requiere, optimizar la poscarga, corrigiendo hipoxemia, acidosis, hipolicemia, hipocalcemia y el uso de inotrópicos. Normalizar el contenido de oxígeno en sangre es lo que se busca. Expansores de volumen en shock. Este es de utilidad más que nada en el shock hipovolémico. Su uso rutinario puede causar daño, principalmente en asfixiados y prematuros, que generalmente tienen falla de bomba, entonces agregarle más volumen a una bomba que no está funcionando bien es agregar un daño más. No hay evidencia que cristaloides sean mejor que coloides. Tenemos a los inotrópicos clásicos que aumentan la contractibilidad cardíaca, la dopamina, dobutamina, epinefrina, que tienen estimulación de receptores alfa, beta y delta, que activan la cadena intracelular del AMP cíclico, aumentando así la entrada de calcio a la célula y la liberación de calcio por el retículo endoplásmico, pudiendo formar puentes de actina y miosina, mejorando la contractibilidad. Tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa, que disminuye selectivamente la actividad de la fosfodiesterasa, responsable de la degradación del AMP cíclico. El AMP cíclico incrementado lleva a la contracción por mecanismos de inotropía clásica. Tenemos a los vasopresores que incrementan el tono vascular, activando la fosfolipasa C a nivel del músculo lisovascular. Ahora vamos a hablar de la presión positiva continua en la vía aérea. Que hablar de esto es hablar de CPAP. ¿No? Acá tenemos un bebé feliz con su CPAP y otro que no está muy feliz. El CPAP nasal es la presión positiva aplicada a la vía aérea durante el ciclo respiratorio de un bebé que respira espontáneamente. Es nasal, tiene que ser oxígeno húmedo y precalentado y puede darse a través de un ventilador o del sistema burbuja. Acá tenemos un CPAP artesanal, vean en el lado superior derecho que tenemos el flujómetro, el blender que combina el FiO2 para dar un FiO2 de 21 a 100%, el humidificador de aire que actúa como una nariz, que va un tubo corrugado y terminando en una como cánula binasal que se llama PRON, con un tubo corrugado de salida donde va, o una tubuladura, que va a un frasco donde ahí dentro del frasco ven cómo se miden los centímetros de agua. Entonces en el CPAP necesitamos tener un flujo y tener una presión en centímetros de agua que actúa como PEP. Este dibujo es para que vean lo que es un flujómetro y un blender. El blender, como les comenté, les daba diferente concentración de oxígeno, de 21% a 100%. Acá vemos el sistema que mantiene la temperatura del gas inspirado entre 36 y 40 grados. Y estos son los frascos que nos van a dar los centímetros de agua, lo que le vamos a dar de PEP. ¿Cuáles son los efectos pulmonares del CPAP? Un aumento de la capacidad residual funcional, reclutamiento alveolar, aumento del volumen respiratorio circulante,
aumenta la secreción de surfactante, disminuye la activación del surfactante, aumenta la distensibilidad pulmonar, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la resistencia pulmonar y de las vías aéreas superiores, disminuye el trabajo respiratorio y favorece el crecimiento pulmonar. Esto me interesa que sepan que la indicación del CPAP es variada para apnea del prematuro, establecer o mantener reclutamiento alveolar, sirve para estabilización en sala de partos para bebés prematuros, generalmente menor de 30 o 32 semanas, y también nos ayuda a posintubación. Se usa en la enfermedad pulmonar aguda, como el síndrome de distrés respiratorio, o que viene a ser enfermedad de membrana hialina. Se puede usar en neumonías, en SAM, aunque es medio controvertido su uso en SAM, pero se puede manejar con cuidado. Entonces ya mencionamos todos los beneficios del CPAP y para qué sirve, que prácticamente te sirve para mejorar un distrés respiratorio, reclutamiento alveolar, mejorar la capacidad residual funcional. Ahora, ¿cuándo quitamos el CPAP? Ya el CPAP lo podemos quitar cuando su PEP llega entre 4 a 6, no necesita mucho oxígeno para mantener una saturación entre 90 y 95%, su frecuencia respiratoria es menor de 60, no tiene distrés respiratorio o es un distrés leve, no ha presentado apneas, ni bradicardias, ni episodios de saturación, que mantenga una saturación arriba del 90%, que no tenga un PDA, que es una persistencia del ductus arterioso significativo o una sepsis descompensada, y por lo menos que tolere 15 minutos cuando le has quitado el CPAP. Un bebé que ya está estable le puedes quitar el CPAP y continuar monitoreando. Entonces hablamos para qué sirve el CPAP, cuáles son sus indicaciones, ya cuando quitamos, retiramos el CPAP, y es importante saber cuando ya no está funcionando el CPAP, lo que hablamos de criterios de falla de CPAP. Entonces, cuando el CPAP está fallando, cuando tiene un incremento del trabajo respiratorio con una frecuencia respiratoria de 75 o más, un incremento de la necesidad de oxígeno, más del 25%, otros hablan 40%, para mantener una saturación adecuada. Ahora ya sabemos que la saturación adecuada es entre 90 y 95% para un recién nacido. Incremento de apneas, bradicardias o episodios de saturación, o un pH menor de 7.2. Bueno, ¿qué hacemos cuando falla el CPAP? Es pasar a la siguiente fase de oxigenoterapia, que sería la ventilación mecánica. Se entiende por ventilación mecánica las técnicas que introducen de forma artificial, a través de un tubo endotraqueal, un volumen de gas al pulmón, que será mayor del espacio muerto anatómico, a una frecuencia menor de 150 en modos de ventilación mecánica convencional, o menor al espacio muerto anatómico a frecuencias elevadas, que vendría a ser la ventilación de alta frecuencia. Entonces, ¿para qué nos sirve o cuáles son las indicaciones de la ventilación mecánica? Es para mejorar una hipoxemia, hablando de hipoxemia, una PaO2 menor de 50, o mejorar una hipercapnia. La hipercapnia definida por CO2 o PCO2 mayor de 50. O también cuando hay un deterioro hemodinámico, ¿no? En las fases de shock, por ejemplo. Bueno, solo para mencionar y que tengan ideas, que todos los ventiladores tienen unos parámetros a setear o a programar, que es la presión inspiratoria máxima, el PIP, que es el pico de la presión de insuflación pulmonar, la presión positiva al final de la expiración, conocida como PEEP, que es la mínima presión positiva aplicada al final de la expiración. Tiempo inspiratorio es el tiempo de cada ciclo respiratorio que transcurre desde la presión positiva, que supera al PEP, hasta llegar al pico máximo de presión. El tiempo expiratorio es el tiempo que transcurre desde la
máxima presión inspiratoria hacia el comienzo de una nueva inspiración. ¿Qué más programamos en un ventilador? La frecuencia respiratoria, la relación inspiración-expiración, la presión media de la vía aérea, que ya lo bota la máquina, el flujo y el FiO2 a usar. Solo para conocimiento, las modalidades y modos de ventilación mecánica, tenemos la ventilación mandatoria intermitente, la ventilación mandatoria sincronizada e intermitente, ventilación asistida controlada, ventilación controlada por flujo, ventilación controlada por volumen, por presión, ventilación por presión de soporte. En las complicaciones de ventilación mecánica tenemos algunas agudas, que serían hipoxemia, bradicardia, intubación del esófago, intubación del bronquio principal, neumotórax, atelectasias, traumatismos, ruptura de tráquea, neumonías. En las prolongadas tenemos impronta de paladar, deformidades dentales, necrosis, estenosis subglótica, displasia broncopulmonar, daño neurológico, retraso del desarrollo psicomotor, etc. En esta parte final de CPAP y ventilación mecánica, lo que me interesa que sepan es los beneficios del CPAP, cuándo usar CPAP, cuándo el CPAP no está funcionando y cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica. Gracias.